Servicios informativos. Este es un mal día para ser el faro que ilumina Occidente. Una vez más a Pedro Sánchez le ha sucedido lo de siempre. Lo hemos comentado en alguna ocasión. Para el presidente del gobierno el día va de maravilla hasta que suena el despertador. Bueno, que el presidente del gobierno, a Pedro Sánchez le gustan mucho los rankings, es algo que no hace falta que nosotros vengamos a contar porque lleva años presumiendo, pero solamente de esos rankings que le benefician. Incluso ha sacado pecho el presidente cuando nos ha hablado de la democracia plena que es España. Esto lo dice con muchísima frecuencia, aunque desde hace tiempo España haya dejado de ser una de esas democracias plenas para ser una democracia imperfecta, que son las que vienen por detrás. Bueno, pues hoy observa el presidente cómo subimos en uno de esos rankings. Y oiga, escalamos 9 puestos, que desde luego no es poco, ¿eh? Lo que pone de relieve que efectivamente se están recogiendo los frutos de todo el trabajo que lleva haciendo el presidente del gobierno desde que llegó al Palacio de la Moncloa. Fíjense qué orgullo, ¿eh? Fíjense. De todas las naciones desarrolladas, es decir, de todos los países de la OCDE, España se ha convertido en el país que más ha empeorado en la lucha contra la corrupción. Dice, pero ¿cómo es posible esto si el presidente del gobierno vino aquí a limpiar? Bueno, claro, llevas años escuchando a Pedro Sánchez diciendo que nadie más que él ha luchado contra la corrupción y piensas evidentemente que algo no cuadra. Pero luego te acuerdas de Santos Cerdán, de Ábalos, de sus sobrinos Koldo, el hermanísimo, Begoña Gómez, Leire, la Cloaca, el fiscal general, Pardo de Vera, el director de carreteras, los favores a Puigdemont y la amnistía, y te das cuenta de que efectivamente ahí, en esto de la corrupción, ha habido un trabajo muy sesudo, durante muchos años, muy constante, y que lo único que estamos haciendo en España es recoger lo sembrado. Total, que los datos del Instituto Varieties of Democracy, que ha analizado el Instituto de Estudios Económicos, reflejan una puntuación acorde a eso en lo que exactamente nos hemos convertido. Somos el 14º país más corrupto de las naciones desarrolladas. Oiga, qué orgullo, ¿verdad? Dirá usted, bueno, tenemos 13 países por delante. Ya es que hace tiempo éramos el 24, el 24. Y ahora ya somos el 14º. Bueno, tenemos una inquietante puntuación de 10,3 sobre 100. Dirá usted, ¿es mucho, es poco? Bueno, pues en el índice de corrupción política hay que tener calma, ¿eh? Porque ese 10,3 todavía se puede mejorar y bastante. Aún hay tiempo de sobra para coger a Turquía, México, Hungría o Colombia, que son los primeros en el ranking. Así que tiempo al tiempo, que en ello estamos. Y hemos cogido velocidad también, ¿eh? Hemos cogido bastante velocidad. Fíjense, desde 2019, en los últimos 7 años, curiosamente, desde que Pedro Sánchez gobierna, somos el país que más ha empeorado. Dirá usted, pues un 20, un 30, un 15, un 40%. No. Hemos empeorado un 178% con respecto a 2019. Tal vez sea importante en este sentido, y a esta hora recordar, ese discurso con el que llegó a este gobierno al Palacio de la Moncloa vía moción de censura. Enarbolando, por cierto, la bandera de la limpieza, de la lucha contra la corrupción, con evocadores mensajes motivacionales de los arcángeles de la limpieza que venían para terminar con la lacra corrupta. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Esto de la estabilidad, si es incompatible con la corrupción, es para ponerse a temblar, porque en esa lógica, cuanta más corrupción, más estabilidad. Qué buena reflexión esta última, ¿verdad? Mariano Rajoy decía entonces que la corrupción muy mal, pero que nada de cambio de gobierno porque España tenía que tener estabilidad. Y el principal partido de la oposición reprochándole que si permanecía en el poder, cuanta más corrupción, más estabilidad. Y es exactamente el mismo debate que tenemos hoy. Un presidente del gobierno metido hasta el cuello de corrupción diciendo que, hombre, ¿cómo vamos a tener unas nuevas elecciones si lo que necesita España es estabilidad? Esto es lo que dice hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y hoy la oposición diciendo que, hombre, cuanta más corrupción, más estabilidad. Bueno, pues nada, 7 años después ya veremos que se invierten los términos. Hoy España está subiendo en los rankings y además lo hace encabezada por un dirigente público que en aquellos días, 2018, moción de censura, prometió alcanzar el poder y limpiar y no dejar de limpiar.
La corrupción, señorías, es veneno para la democracia y lo que prueba nuestra voluntad de extirparla es si somos o no firmes en su combate. Si somos firmes o no en su combate, señor Rajoy. Por eso, yo no voy a caer en el y tú más. Yo diré y yo más, señorías del Partido Popular, y yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Pues existen casos de corrupción en el Partido Socialista, vaya si existen. ¿Y ha limpiado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? No parece que haya limpiado. Hombre, si hubiera limpiado, pues no le habrían aflorado los casos de corrupción en su mismo cuarto, en su misma familia con su hermano, en su mismo partido, en su mismo gobierno, etcétera, etcétera. Es que tiene un muestrario el presidente del gobierno delictivo de su entorno con el que se podría hacer una cátedra entera sobre el Código Penal. Bueno, el caso Montoro del cual hablamos ayer en este informativo, ha entrado en el Palacio de la Moncloa como un vendaval de aire fresco. Claro, tenían tantísimas preocupaciones con la corrupción que han dicho necesitamos algo, lo que sea del Partido Popular. Resulta que Pedro Sánchez, que tuvo como mano derecha a Ábalos y a Santos Cerdán, no solo no sabía nada, sino que ya ha explicado absolutamente todo. Y en cambio Feijóo, que no trabajó con Montoro, tiene que dar muchísimas explicaciones. Adelante, vicepresidenta. Ninguno de los dos partidos se puede comparar a la hora de reaccionar ante la corrupción. Nosotros, el Partido Socialista, cuando ocurre un caso de corrupción, damos la cara, explicamos lo que conocemos del tema, hasta dónde entendemos que se tienen que depurar responsabilidades, exigimos las actas de cargos públicos a estas personas y los expulsamos del partido. Partido Popular dice no conocer ahora al señor Montoro, o al parecer el señor Feijóo, que se ha relacionado pues durante toda la etapa en que fue presidente de la Junta, se ha relacionado con el señor Montoro, conocido por todos los ciudadanos, ahora no conoce al señor Montoro. Y esta es la hipocresía que tenemos en nuestro país. Esto es lo que hace la vicepresidenta del gobierno, lo que sea con tal de no hablar de la singularidad que le genera muchísimos problemas, porque claro, ¿cómo vas a explicarle a tus potenciales votantes en Andalucía, lo que venimos diciendo toda la semana, que le vas a quitar un dinero que se los vas a entregar al mismo tiempo a los ciudadanos catalanes? Esto es muy difícil de explicar y María Jesús Montero dice, hablo de Montoro, que evidentemente me va a ser muchísimo más rentable. Así que Montero, la vicepresidenta, ha encontrado en este asunto el bálsamo que necesitaba para recobrar la voz y abandonar el páramo en el que se había encontrado escondida los primeros 3 días de esta semana. Llevamos semanas escuchando pues no solamente críticas, sino infamias, bulos, a propósito del caso de Santos Cerdán por parte del Partido Popular, y ocurre algo que es gravísimo porque se utilizan las instituciones del Estado y el señor Feijóo ahora no conoce al señor Montoro. Verlo para creerlo. Ver para creer que Feijóo no conozca a Montoro. Esto es intolerable, dice la vicepresidenta del gobierno. De manera que de la autora de Querido Santos has sido uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido. Que luego se convirtió en quien cuando le preguntaban por Santos Cerdán hablaba de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista. Llega ahora este clásico que es Feijóo tiene que dar explicaciones sobre Montoro a pesar de que el líder del Partido Popular, el actual Feijóo, nunca trabajase con él. ¿Es o no es enternecedor? Miren, hace un tiempo que la factoría de ficción de la Moncloa estaba en plena forma. Sucedía algo y ahí estaba el argumento. Más o menos potable para cada asunto, pero desde luego creíble para una parte de la parroquia, incluso sanchista. Ahora ya ni siquiera existe argumentario, ahora ya ni eso. Todo sería un poco más creíble si no fuera porque de toda la vida les hemos contado la corrupción del PP, el PSOE y de las formaciones políticas aledañas como Junts, Esquerra, el PNV, que les vamos a contar a ustedes de Bildu, si ha sido quien ha encabezado la peor corrupción de la democracia española, que ha sido la banda terrorista ETA. Bueno, todos aquí, todos echándole en cara la corrupción al de enfrente cuando la albergan, desde luego. Y esta es la hipocresía que tenemos en nuestro país. Pues efectivamente, esta es la hipocresía que tenemos en nuestro país. Concluya usted, alcalde. Concluya. Que nos toman por gilipollas. Es que nos toman por gilipollas, es que ya está bien. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.